¿no? Eh, ¿Se acordarán de algo? Porque, claro, nos fuimos tanto, dejé pasar tanto tiempo que me descompongo, que no me descompongo, que parece que sí, que no. Digo, ¿se acordarán? Yo empecé a repasar un poquito, ¿no? Como para que tengamos idea. Sí, ahí veo uno que hace no, 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 no. No. Bueno, pero recuerdan que hablamos de el carácter de Cristo, ¿no? Y decíamos que el carácter es el fruto del alma, dijimos, ¿no? Y cuando empecé a leer este cuadernillo que me pasaron, ¿no? Me impactó mucho la primera frase del comienzo ya del libro, ¿no? Que decía que un pastor, recuerdan, en California, de la iglesia apostólica, dice, Joe Bishop, ¿eh? Dice que Jesús va a venir en cualquier momento, pero mientras él, y dice entre paréntesis, mientras él se demora, ¿no? La iglesia dice que va a enfrentar persecución, ¿no? Y a veces podemos no quizás enfrentar persecuciones físicas, pero sí persecuciones espirituales, ¿no? De personas que quizás se nos pongan en contra de lo que nosotros empezamos a conocer a Cristo y a buscar de Dios, ¿no? Y cuando lo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Dice que la iglesia enfrentará persecución. ¿M? Dice, cuando nosotros adquirimos el carácter de Cristo, esa va a ser la manera o la habilidad que vamos a tener de resistir a la persecución justamente por tener el carácter de Cristo. Y a mí eso me tocó, ¿no? Fue una frase como muy fuerte, ¿no? Y de decir, mira, qué tremendo, ¿no? Que tener el carácter de Cristo es lo que nos va a ayudar a nosotros a resistir a las pruebas, las dificultades y aún la misma persecución, ¿no? ¿Y qué dijimos que era el carácter? Tuvimos varias frases, porque yo después empecé a mirar y dije, hay varias declaraciones de qué era el carácter, para que nos quede bien en claro, ¿no? Dice, nuestro carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. O sea, cuando vos estás en tu casa, cuando tenés reacciones, cuando estás con la familia, o sea, los bien pegaditos, los más cercanos, tus hijos, tu esposo, tus hermanos, ¿no? Eso que sos vos ahí, eso es el verdadero carácter, es el carácter que tenemos, ¿no? Ese somos, nuestro carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, ¿sí? Cuando nadie nos ve. En cambio dijimos que la reputación era nuestra conducta vista por las demás personas, por los de afuera, ¿no? Por, por otros que no nos conocen, pero nos están viendo cómo actuamos, ¿no? Y una buena conducta, dijimos, sin carácter, se tornaba en qué? En una hipocresía. ¿Recuerdan que dijimos? Que una buena conducta sin un carácter, o sea, tratar de hacer todas las cosas buenas, pero no tener un carácter bueno o el carácter de Cristo, era una hipocresía. ¿Por qué? Porque entonces tratamos de intentar o de hacer cosas, obras de bien o cosas que los demás puedan ver que yo me porto bien, que hago cosas, ¿no? Y que soy buena, ¿no? Pero que en realidad está eso dentro de mi corazón, está ese deseo de ver en mi corazón, de que mi corazón sea así. Y teníamos un ejemplo que habíamos puesto de la iglesia de Sardis. Eso está en Apocalipsis, capítulo 3. ¿Recuerdan la iglesia de Sardis? Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Dice, conozco tus obras, les dijo, que tienes fama de estar vivo. O sea que tenían la reputación de estar vivos, ¿no? Porque eran una iglesia. Dice, pero en realidad estás muerto, ¿no? Eso les dijo Jesús, durísimo, ¿no? Porque cuando lo leí, lo busqué bien, ¿m? Y leí ahí completito, acá solamente hace una pequeña aclaración, ¿no? En este estudio, pero la voy a volver a buscar, acá, Apocalipsis. Y se escribe el ángel a la iglesia, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, capítulo 3 me refiero. Pero en el versículo, sí, todavía en el 1 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, acá en esta versión, la otra dice fama. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿M? Sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y a mí dije, wow, qué fuerte, qué fuerte. Así que se recuerda, acuérdate, recuerda lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué fuerte. ¿M? Qué fuerte esta palabra para los de iglesias de Sardis. Entonces quiere decir que el Señor, con este ejemplo, realmente Él le está importando, ¿no? Cómo somos o quién somos delante de Él. Eso es lo más importante, que realmente no que hagamos tantas obras de bien, como, qué sé yo, ayudar al que no tiene, eh, ayudarla en la enfermedad, no sé a qué persona, ¿no? A veces decimos, tengo que hacer cosas porque me quiero sentir fructífero, ¿no? Pero el Señor sí, está bien, es un conjunto pero al Señor más le importa quién somos, qué somos en nuestro corazón, qué tenemos en nuestro corazón, ¿no? Eh, la base de nuestra reputación sería, porque recuerden que reputación era lo que los demás veían de nosotros, tendría que ser el carácter de un cristiano, ¿no? Un buen carácter, el carácter de Cristo. Ahora, Dios está interesado, como dije, en quién realmente somos, pero Dios no puede ser engañado. Yo puedo engañar quizás a ustedes, les puedo decir, sí, Ruth es muy buena, se porta bien, ¿no? Pero a Dios no lo puedo engañar. Dios ve bien mi corazón y eh, o sea, qué reacciones tengo, por qué las tengo. A veces puedo actuar y capaz que puedo actuar por interés, ¿no? De algo y no porque realmente tenga un interés genuino. O sea, quizás a los demás los puedo engañar, pero a Dios no puedo engañarlo, ¿no? Aunque como decimos siempre, ¿no? Que a la larga uno viendo el actuar de una persona se va dando cuenta que no me puedo hacerme el careta en un momento, ¿no? Pero a la larga uno se da cuenta que algo no está funcionando bien, ¿no? Pero tenemos también el ejemplo de Samuel. Recuerdan que el profeta Samuel, cuando Dios lo mandó a que vaya a ungir a uno de los hijos, ¿recuerdan? Del rey de los hijos de Isaí, ¿m? Que dijeron que Dios le dijo, ¿no? A Samuel que vaya para que él unja al próximo rey que iba a tener Israel, ¿no? Y entonces le dijo, andate a la casa de Isaí. Y ahí Isaí justamente tenía varios hijos, ¿no? Entonces fue el profeta Samuel, llevó su botellita para ungir, ¿no? Y con aceite, y cuando empezó a ver los hijos, ¿no? De Isaí, empezó a ver uno, debe ser este, porque era el más grande, era el mayor, porque parecía un hombre entero, ¿no? O el otro, o el segundo, que porque es más alto, porque, ¿no? Y el Señor le decía que no. Mientras él iba diciendo, ¿será este Señor? No. ¿Será este Señor? No. Bueno, empezó a ver a uno, a otro, ¿no? Hasta que parecía que no era ninguno de ellos, ¿no? Hasta que le dice, ¿no tenés ningún hijo más? Sí, tengo uno, el más chiquito, que está allá, ¿no? Que está cuidando las ovejas, dijo, ¿no? Pero diciendo, sí es el más chico, ¿no? El adolescente, ¿no? Y sin embargo, era este, ¿no? Y la Biblia nos aclara ahí que quizás Saúl vio como nosotros, con los ojos físicos, ¿no? Que vemos y decimos, ay, esta persona me agrada por así, por así, pero no vemos el fondo, no vemos lo profundo del corazón, no podemos ver el corazón de las personas, pero Dios sí ve los corazones de las personas, ¿no? Por eso digo que a los demás podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios sabe qué hay en nuestros corazones, ¿no? En los corazones de cada uno de nosotros. Y, y hay algo bueno, ¿no? Que dijimos, que Dios es el que hace producir el fruto en nosotros. Y a veces nos desesperamos porque nosotros queremos crecer y queremos aprender y queremos como nosotros nos imaginamos, o por lo menos yo me imaginaba antes, como una escalera que era la vida cristiana, ¿no? Entonces subo un escalón, subo otro escalón, ¿no? Ay, ahora esto lo logré, subo a otro lugar, ¿no? Y, y sí, o sea, vamos cambiando, pero ¿quién nos hace cambiar? ¿Y quién nos ayuda? ¿Y quién hace esta obra en nosotros? La Biblia dice que Dios lo hace. Dios es el que hace producir en nosotros el fruto, desde la semilla hasta el crecimiento de la planta y hasta los frutos. Los frutos los produce Dios en nosotros, dijimos, ¿no?
Por eso la palabra dice que aquel que en Filipenses, ¿no? Filipenses 1:6 creo que es, o 7, dice, aquel que comenzó la buena obra, que es Jesucristo, aquel, ¿no? La va a terminar en cada uno de nosotros hasta el final, ¿no? Hasta la perfección la va a terminar. O sea, ahí nos declara el Señor que es Él el que produce en nosotros el cambio, los frutos, el buen carácter de Cristo. Dios está, como dije, está más interesado en quién somos más que en nuestras buenas obras. ¿Recuerdan que yo dije, por ejemplo, contribuir para el fondo misionero, dar una ofrenda o ayudar al necesitado, servir en una cocina si es que la iglesia está trabajando, haciendo comida para, no sé, para los que no tienen, y bueno, ir a ayudar a servir en la cocina, ¿no? Preparar comidas para personas que necesitan, ¿no? Por más que yo haga todas esas cosas, un ejemplo es esto. Pero si nosotros degradamos a nuestra familia, a los esposos los degradamos, a nuestras esposas quizás, ¿no? Los esposos de las esposas, o a los hijos a veces los tratamos mal, ¿no? Es porque algo no está funcionando bien. O sea que yo puedo hacer un montón de cosas afuera, pero adentro hay una cosa que no se termina y que no está bien hecho y que por ahí estamos cansados y maltratamos a los que tenemos alrededor. Eso no sirve, ¿no? Porque el primer lugar donde uno tiene que trabajar es en su propia casa. Y ahí somos forjados y trabajados en el carácter, ¿no? Pero por eso digo, no sirve tanto hacer tantas cosas, sino realmente que en nuestro corazón pueda ser pulido, transformado por el poder de Dios. Por eso también, sí, Dios hace, pero nosotros tenemos que dejarle trabajar a Él en nuestros corazones, ¿no? Tenemos que dejarlo al Señor que Él lo haga. El carácter es algo que viene del corazón. El buen carácter va a producir frutos. Así que dijimos que tener el fruto que viene del alma es lo que nos protegerá también en tiempos peligrosos, pero tiene que venir de un corazón sincero, que viene del alma, como dijimos, no porque quiero aparentar. Y recuerdan que habíamos puesto el ejemplo del árbol de Navidad, que decíamos que muchas veces alardear de hacer buenas obras, cuando un corazón no está realmente alineado con el Señor y cuando no me ven hago estragos o hago cosas que no están bien, ¿no? Es como colgar adornos en un árbol de Navidad, ¿recuerdan? Entonces podían parecer lindos y vistosos, pero no eran frutos reales, porque al árbol de Navidad, ¿qué le ponemos? Como esferitas, como si fueran, qué sé yo, frutitos, ¿no? Cositas así que resplandecen, pero no son reales, ¿no? Y habíamos dicho que esos somos, ya me acuerdo de alguien que dijo arbolito de Navidad, este, pero que somos eso cuando no hacemos con la realidad o no vimos una realidad, ¿no? En Cristo Jesús. Sí, tremendo, ¿no? Ya lo vamos a agarrar. Pero bueno, vemos así, ¿no? Y decíamos, el carácter cristiano, ¿no? Puse un ejemplo que me gustó de ahí, del estudio, que dice que, por ejemplo, las personas mayores, personas ancianas, cuando se empiezan a enfermar, ¿no? Que ya están en sus casas, que por ahí no se pueden mover mucho, que empiezan a estar mal de salud, como Ruth, de la vesícula, de la pierna, ¿no? Empieza a poner viejita, ¿no? Pero cuando nosotros, o sea, nos empieza a pasar esas cosas, el autor puso este ejemplo, dice, cuando yo veo estos hermanos que les empieza a pasar estas cosas que, claro, empiezan a envejecer y empiezan a pasar cosas en nuestro cuerpo. Les dice que están mal de salud, pero están llenos de Cristo. Entonces, porque es Cristo el que los sostiene y a pesar de las cosas difíciles que les toca vivir, dice, pero es Cristo el que los sostiene, el que los sustenta, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron transformados, se dejaron transformar para lograr el carácter de Cristo en sus vidas, ¿no? Allí se ve en ellos la evidencia, ¿no? De, de esa conducta, ¿no? De una persona cuando deja que Cristo lo transforme, ¿no? Eh, Ahora, cuando vemos que una persona conoce a Cristo, ¿no? Y dice que es salva, ¿no? Tenemos que ver que esa persona tiene que mostrar evidencias, ¿no? Tiene que mostrar cambios, como dijimos muchas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, si esa persona dice que recibe a Cristo, pero sigue mintiendo, sigue robando,
sigue viviendo inmoralmente, dice, está muy claro que no está salvo. O sea que de la boca para afuera dice que es salvo, pero si no deja de hacer esas cosas viejas, ¿no? De la vieja vida, entonces, ojo, hay algo que no está bien allí. Segunda de Corintios 5:17, lo repetimos muchas veces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vieja Ruth tiene que dejar de seguir viviendo allí en mi corazón. He aquí son todas hechas nuevas, entonces tengo que dejar que Cristo me vaya transformando. Dijimos que los rasgos del buen carácter no se aprendían en un programa de 10 pasos de autoayuda, ¿recuerdan? Sino que dijimos que venían a través del trabajo de Dios en nuestro corazón. Voy salteando algunas cosas que me parecen no tan importantes. Sí. Y me parece que... también el Señor nos dice que nosotros podamos, a ver, la santificación. ¿Qué significaba santificación? Dijimos que santificación quiere decir apartados, ¿no? Apartados. Dice que la santificación es un proceso que provee en nosotros limpieza interior de la naturaleza pecaminosa. O sea, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo que heredamos de Adán. Entonces, Adán pecó, dice la Biblia, por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? ¿Y qué es? Es Adán. Adán al desobedecer hizo la entrada al pecado al mundo. Todos los que venimos detrás de Adán hemos recibido o venimos recibiendo es naturaleza pecaminosa de parte de él, ¿no? Dice, con la cual dicen hacemos todos, dice este autor. Pero, sí, pero justamente la santificación, el proceso que hace Jesús en nuestros corazones es que Él nos provee esa limpieza interior, de esa naturaleza que tenemos, que nos trae, que nos hace pecar. Eh, El Señor justamente nos dice en Primera de Pedro 1:16, nos dice, sed santos, ¿no? Porque yo soy santo. ¿Recuerdan? Dice, no que aparentemos ser santos, sino que nos dice, sed, o sea, no hacete el santito, no te está diciendo eso. El Señor nos dice en su palabra, santos, que seamos santos, no que aparentemos, No podemos hacernos santos nosotros mismos, así como no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero cuando recibimos la santidad de Dios por dentro, tu vida y tu conducta serán agradables a Dios. O sea que Dios es el que nos va a dar ese proceso. Nosotros, por más que querramos hacer lo que nos nazca, ¿recuerdan cuando yo les contaba ese ejemplo que yo le decía a mi papá que era adolescente y le decía, yo quiero cambiar y yo me esfuerzo en cambiar, pero no lo puedo lograr en totalidad? ¿Recuerdan que les dije? Yo les decía, porque yo me basaba en Gálatas 5:20 que decía que las obras del Espíritu son, ¿no? Pero dice, andad en el Espíritu, lo comienza, ¿no? Y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿recuerdan? Y los frutos del Espíritu son, decía, ¿no? El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero primero te dice toda una lista de las cosas que no debes hacer, ¿no? Como tener envidia, como andar en peleas, griterías, ¿no? Fornicación, adulterar, matar, ¿no? Decía. Todas esas cosas que son de la carne, ¿no? Entonces yo decía, trato de no hacer, obviamente yo le decía, trato de no matar a nadie, papá, pero no puedo. No le decía de matar, ¿no? Pero yo decía, no mentir, no pelear, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no puedo. Entonces mi papá dice, fíjate, ¿qué te dice? ¿Te dice no hagas todo eso? ¿O qué te está diciendo? Dice, andad, a verleme de nuevo, decía, andad en el Espíritu. Bueno, eso tenés que hacer. Cuando vos dejes que el Espíritu Santo empiece a hablar en vos andés en el Espíritu, solamente el Espíritu va a empezar a contrarrestar lo que dijimos, a santificar, a limpiar, a correr todo eso de tu carácter, y vas a comenzar a hacer las cosas que Dios te va a llenar en tu corazón, como por ejemplo
el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Eso se va a empezar a producir. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. O sea, contra tales cosas no hay ley. Pero yo decía, no, quería contrarrestar primero el otro, y no era así. Era dejar que el Espíritu Santo obre, que Él me transforme, que yo le abra mi corazón y me deje cambiar. Porque si no era tratar de cumplir leyes, que por eso justamente tuvo que venir Jesucristo a la tierra. ¿Para qué? Porque ya estaba escrita la ley, ya se la dio a Moisés en las tablas, ¿no? Las 10 leyes que le dio. No matarás, no adulterarás, ¿no? Todo ese tipo de cosas le dice él. Pero que el pueblo veía que no podía cumplirlo. Porque el hombre, como dije, teníamos esa naturaleza pecaminosa, entonces no podíamos no pecar. El pecado nos manejaba como quería, ¿no? Pero una vez que vino Cristo y que nació y murió y resucitó, Él como venció en la cruz, Él nos dio todo el poder para vencer esas malas obras, ¿no? Entonces ahí es donde se manifiesta, y cuando vos recibís a Cristo en tu corazón, el poder de Dios se manifiesta en tu vida y el pecado no se enseñoreará de vos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo morando en vos, porque Cristo te da todo su poder para que vos puedas vencer, porque como Él venció en la cruz, ¿para qué venció? Ah, no sé para qué venció. Y para que yo pueda vencer en esas cosas. Ay, pero no puedo dejar de chusmear. Ay, pero no puedo dejar de contestar, porque tengo unas ganas de contestarle, tengo unas ganas de pelear, ¿no? Tengo unas ganas y no puedo. Sí que podemos. Eso es lo que nosotros nos creemos y lo que a veces el diablo nos quiere hacer creer. Y a veces no es tanto el diablo, sino que somos nosotros que nos encantó terminar de hacerlo en la carne. A mí me encanta tener la última palabra. Sí, pero esto no es así. Y discuten, ¿no? Todo, pero yo termino con la última palabra, ¿no? Entonces le damos más ganas a la carne, a que la carne haga, a que el espíritu haga, ¿no? Y decimos, ese es el diablo, ¿no? Somos nosotros también, es el diablo y también nosotros, ¿eh? También nosotros. Pero justamente, ¿no? El, sí tenemos poder en Cristo Jesús, no nosotros mismos, en Cristo Jesús para vencer esas cosas y dejarlo al Señor que haga la obra en nosotros y nos transforme, transforme nuestro corazón. Ahora, ¿recuerdan que dijimos eh, que el Señor utilizaba algo como herramienta para, yo quise poner lapidar y en vez de lapidar, cuando lo hice al estudio las primeras veces, en vez de lapidar se ve que mi cerebro se me mezcló y puse depilar. Puse la cruz como herramienta de depilación y era lapidación, ¿no? Y después, ¿qué puse? Dije, taché, ¿no? Y abajo puse lapidación, ¿no? La cruz era como herramienta de lapidación de nuestro carácter. Y busqué, ¿se acuerdan que les dije? Que busqué la palabra lapidar y significaba matar a pedradas. Y recuerdan que hay personas o hay párrafos en la Biblia, ¿no? Que en el tiempo de Jesús, que por ejemplo, ¿a quién quisieron apedrear? Sáquense el micrófono. María Magdalena. No sabemos si era la María Magdalena, pero era la mujer adúltera, ¿no? A la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La trajeron al Señor y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? El que cree estar limpio, que tire la primera piedra, ¿no? Pero se castigaba a los adúlteros, ¿no? A los fornicarios, tirándole piedras y matándolos hasta morir. ¿Y a quién mataron? Y no era un hombre pecador ni un adúltero. ¿A quién mataron a pedradas? Esteban. A Esteban, amén, a Esteban, ¿no? Qué tremendo. Así que imagínate lo que es, ¿no? Que ahora medio nos reímos un poco, pero matar a un hijo de Dios y fíjense que la Biblia dice que era un varón perfecto, lleno del Espíritu Santo, ¿no? Lo mataron a pedradas. Yo me imagino lo tremendo, ya cuando lo veo, anoche estábamos mirando una película con Flor y veíamos, era re cruel la película, ese yo, no, ¿no? Y el tipo agarraba un martillo y le pegaba martillazos a la persona y llegó, ay, qué dura que es esta película, pero me imagino eso, ¿no? Lapidar,
Ahora fíjate, dice, la cruz como herramienta para lapidar nuestro carácter. Entonces no se viene con pavadas el Señor, ¿eh? Para matar a pedradas a nuestro carácter. ¡Wow! ¿No? Y cuanto muchas veces ni nos cuidamos, que queremos contestar, como dice, queremos tener la última palabra, queremos desquitarnos, ¿eh? Queremos, no sé, alguien nos confrontó y ya queremos sacar la piedra y darle con todo, no. Pero parece que la piedra es para eso, para nuestro carácter, ¿no? Dice, el camino para el carácter de Cristo es la intervención de la cruz, no hay otra, ¿eh? La cruz es la manera en la que Dios rompe la voluntad humana y toda independencia. Wow, ¿no? Independencia. ¿Por qué no puedo ser independiente? No, no. Lo que pasa es que el Señor nos quiere decir que la cruz era la manera en la que Dios rompe nuestra voluntad y si yo quiero hacer la que quiero, la que se me da la gana, sin preguntarle al Señor si es lo que tengo que hacer o no, ¿qué pasa ahí? No es así. Al Señor le gusta que nosotros dependamos de Él. Ay, me voy a ir de viaje, me voy de vacaciones. Le pregunté al Señor si quería que me vaya de vacaciones. Le tengo que preguntar al Señor. Ay, me voy a comprar, no sé, yo un auto. Ay, le pregunté al Señor si realmente me quiero comprar, me tengo que comprar un auto. Ah, me voy a el otro día decíamos con las intercesoras, ¿no? Le voy a decir al Señor que me quiero comprar un auto. El Señor te dice, bueno, tenés este de 200.000 pesos, tenés este de 40.000 pesos, tenés este que te sale de 500.000 pesos, tenés este de 180.000 pesos, y bueno, ¿cuál me puedo comprar? Me compro el de 500.000 pesos, me voy a comprar. Y el Señor capaz que te está dando el de 180 o el de 50.000 pesos te está dando. Ay, no, pero yo me lo voy a comprar igual porque es lindo, Señor, porque yo voy a hacer tu obra, porque yo voy a hacer, voy a llevar a los hermanos a la casa, voy a hacer, no sé, le decimos tantas cosas, ¿no? Y el Señor te sigue diciendo, yo quiero que te elijas este auto, no el otro auto, ¿no? Y nosotros, no, no, porque queremos hacer la nuestra. Después nos sale mal, capaz que te lo compraste, te lo rayaron, te lo robaron, te lo... ¿no? Y decís, ¿para qué me compré este auto? No me lo hubiera comprado, ¿no? Y vos decís, wow, le pregunté realmente si el Señor quería eso. ¿Recuerdan cuando yo dije que le quería mandar a mi hija a la mejor escuela, la mejor de la mejor escuela, porque tiene que aprender y tiene que ir a la mejor escuela? Y el Señor me hacía ver que la mejor escuela, que yo creía que era la mejor escuela y te bajaban un montón, no era la mejor escuela. Hasta que el Señor me hizo entender que la mejor escuela de mi hija no era la que yo pensaba, la top de la top. Era la escuela común, sí, la quería pagar, que la pague, pero ahí yo vi realmente que mi hija le hizo bien, donde el Señor me decía, esta es la mejor escuela. Lo mejor nuestro muchas veces no es lo mejor de Dios. Y a veces decimos, si nos queremos mandar, como digo, porque por eso me desvié con estos ejemplos, de nos queremos mandar con nuestra propia independencia creyendo que hacemos lo que Dios quiere. Pero no hacemos lo que Dios quiere, hacemos lo que nosotros queremos, lo que se nos ocurre hacemos, ¿no? Sin preguntarle, ¿te parece, Señor, que es así? ¿Cómo te parece a vos? Y no te olvides que cuando hacemos lo que Él nos dice, pero date seguro, tírate de cabeza, te digo, que aunque no haya agua en la pileta, Él te va a hacer flotar igual. Pero siempre y cuando vos sepas que es la voluntad de Dios y que no actuemos independientemente, ¿no? Haciendo lo que queremos. Dice que la mejor manera que el Señor quiere moldear nuestro carácter justamente es a través de la cruz, ¿no? Que Él allí rompe nuestra voluntad humana y toda independencia, ¿eh? Dios prepara circunstancias y situaciones que tratan con nuestras voluntades, ¿eh? ¿Para qué? Para ser quebrantados. ¡Ay, qué malo que Dios nos quiere quebrantar! Decimos, ¿no? Pero no es malo, Él sabe lo que nos hace bien. Él quiere que nos parezcamos más a Cristo. Ese es lo que Dios quiere, ¿no? De nuestras vidas. Dios opera en nosotros para moldearnos y enseñarnos la vida en el Espíritu. ¿Viste cuando vos a veces decís, esta semana me salió horrible, me pasó esto? Quise hacer esto y me salió al revés. ¿Por qué? Estaré pillado por un elefante, decimos a veces, ¿no? ¿No?
Y decís, ¿por qué? Y porque el Señor dice, ¿y si me escucharas un poquito lo que yo te quiero decir? ¿No? Pero fíjate que el Señor quiere que nosotros le escuchemos, ¿no? Entonces decíamos con las mujeres de intercesión también, decíamos conocer a Dios, pero también, ¿sabés que no es sí, yo lo conozco a Dios? Sí, lo conozco tanto que cuando Él me habla, todavía no le interpreté nada que me habló, ¿no? Porque capaz que Él te está hablando muy sutilmente y está diciendo esto es así, así, no le entendimos que es lo que nos quería decir, ¿no? Pero fíjate, el Señor nos va moldeando a través de aquellas cosas. No nos olvidemos el pasaje de Romanos 8, 28, que dice, todas las cosas nos suceden para bien, ¿no? Aquellos por el cual fuimos llamados, son los que amamos a Dios, ¿no? Todas las cosas nos ayudan para bien, me olvidé esa parte. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque fuimos llamados con un propósito. Entonces decís, bueno, esto que me pasó no es bueno lo que me pasó, pero dice la Biblia que era para mi bien. Ah, mira vos, digo yo. Así que aunque no era bueno lo que me pasó, igual me hace bien, porque Dios me quiere formar a través de este carácter, de esto, ¿no? Quiere moldear mi carácter. ¿Eh? Y no hay que contener, recuerdan que dijimos, no hay que contener el proceso de los tratos del Señor. Es decir, bueno, ahora voy a hacer así, voy a hacer así, y me voy a esquivar todos los bultos y las cosas malas que me van a venir, porque yo, no, te van a pasar, porque es parte de la vida y porque el Señor utiliza cada cosa que nos sucede, utiliza justamente para formarnos, ¿eh? Porque Él es nuestro Padre y Él siempre nos va a corregir, nos va a perfeccionar y nos va a enseñar, siempre. ¿Mm? La cruz es el instrumento de Dios para moldearnos a la semejanza de Cristo. La cruz es la que opera en nosotros la belleza del Señor. ¡Wow! Eso no la teníamos, ¿no? Calculada. La cruz es la que opera en nosotros la belleza del Señor Jesús. ¿Mm? Y la cruz es la que nos capacita para tener el carácter, y eso remarcátelo bien y no nos olvidemos, después agarrá la frase, si querés y ponela en la heladera, escribir y ponerla, dice, la cruz es la que nos capacita para tener el carácter que soporta el poder de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos el carácter de Dios, para que podamos soportar todo el poder que Él quiere darnos, la autoridad que Él quiere darnos en nuestras vidas. ¿Mm? Anótatelo. En esta semana ponete ahí, la cruz es el instrumento de Dios para moldearnos a la semejanza de Cristo. Es la que opera en nosotros la belleza del Señor. Y el tercer punto, la que nos capacita para tener el carácter que soporta el poder de Dios. ¿Mm? Antes de conocer el poder, antes de que Jesús suba al cielo, ¿no? Con los discípulos, en el tiempo de los discípulos, tuvo que descender, porque sí él estaba en el cielo, pero primero tuvo que descender, venir a la tierra en forma de hombre, ¿no? Dejar de ser Dios en realidad allí, presente, y venir a encarnarse, ¿no? En un cuerpo de hombre. O sea, que estaba en el cielo, descendió para después subir. Y este es el principio de Dios, aún en nosotros. Antes de conocer el poder y la gloria y la autoridad del Señor, tenemos que ser tratados por la cruz de Cristo. Dale un auto 0 kilómetros, tipo coupé, a un chico de 12 años, que sepa manejar. ¿Qué hace? Se mata. Primero que se... ¿no? Contra un paredón, contra un coche, lo que sea. Gira como otro, boom, ¿no? Porque le estás dando algo que no lo sabe manejar, porque todavía tiene inmadurez para hacer cosas de adulto, ¿cierto? Entonces, el no tener un carácter formado es justamente como este ejemplo, es tener todo el poder, toda la gloria y la autoridad de un Dios todopoderoso con una persona que no tiene carácter, puede hacer estragos y puede hacerse estrago él mismo, ¿no? Por eso el Señor nos va formando, porque podemos decir hoy, ¿por qué me tiene que quebrantar? ¿Por qué me tiene que moldear? Porque Él quiere hacer cosas con nosotros, con nuestra vida. Pero si nosotros no nos dejamos moldear,
al recibir esa unción, al recibir ese poder, esa autoridad, no lo sabemos cuidar. Y encima se diluye, porque decimos, sí, qué lindo que estuvo el culto, cómo nos habló el Señor, pero salimos a la puerta y ya empezamos a discutir. Che, vení para acá. Yo te dije, ¿por qué no compraste las cosas antes? Ahora llegamos a casa y no vamos a comer, ¿por qué no lo hiciste? Y empezamos a discutir. Y todo lo que recibimos del culto, se voló. Se fue. ¿Por qué? Porque nuestra vasija todavía no está totalmente completa, no está tratada por el Señor. ¿Por qué? Porque a veces no nos dejamos, porque a veces no obedecemos, porque a veces, ¿no? Pero Dios tiene que formar en nosotros el carácter de Cristo para que cuando justamente dice la palabra que Él va a echar el vino nuevo en odres, ¿no? En vasijas que estén sanas, que sean nuevas, no en vasijas viejas. Porque, ¿qué pasaba? Cuando echabas el vino, ese nuevo, los alcoholes, ¿no? Todo eso que se empieza a fermentar, a querer fermentar, cuando dice que lo ponemos en una vasija que está ahí viejita o en una bolsita, porque antes se acostumbraba a poner en bolsas de cuero de animal, ¿no? Del estómago del animal, se limpiaba bien, se curaba bien, y se usaba como una bolsa y se ponían los líquidos ahí, el vino, se explotaba. Porque el vino nuevo hace eso, empieza a fermentar y para producirse un buen vino, y entonces al no estar el contenido, estar bien, explotaba, ¿no? El recipiente, perdón, ¿no? Explotaba. Entonces eso pasa justamente con algo, con alguien, como nosotros, una vasija, que no está sana totalmente, ¿no? Que no está renovada totalmente, que no tiene el carácter de Cristo, lo suficiente del carácter para sostener todo lo que Dios quiere dar. La madurez emocional y espiritual viene por el trato de la cruz de Cristo. Dios necesita hombres que venzan los ataques del diablo, del enemigo, en la mente. ¿Eh? Que venzan los ataques del enemigo en su mente, en las emociones, la voluntad. ¿Eh? Porque si no, justamente, viene el quebrantamiento. ¿Mm? No pueden ser personas frágiles que ceden a las presiones del viejo hombre y del diablo sobre la carne, lo que dijimos hoy. De las presiones del viejo hombre son las cosas que queremos hacer nosotros de nuestra vieja vida, ¿eh? El mal contestar, el pelear, el envidia, todo ese tipo de cosas. Y el diablo, ¿no es cierto? ¿Vieron cuando a veces decís, uy, mirá cómo ora? Ya capaz que hay uno que viene y ora y tiene palabras, viste, que vemos que el Señor se manifiesta. ¿Por qué no? Se manifiesta en su vida. Pero después sale y no cumplió, no hizo, no estuvo, le da lo mismo estar que no estar. No es así, no es así, ¿no? Entonces eso pasa porque todavía falta que, la persona, ese hijo de Dios, sea forjado, sea formado, ¿no? En Cristo Jesús. Fíjate que dice que Dios necesita, sí, yo dije Dios, sí, pero bueno, los hombres de Dios necesitan ser hombres, ¿eh? O Dios necesita hombres, lo mismo, que venzan esos ataques del enemigo en la mente, en las emociones y en la voluntad, ¿no? En tu mente, ¿por qué? Porque vos ahí empezás a idear las cosas, las ideas, ¿no? Te viene una idea, tal cosa. La empezás a generar en la mente, ¿no? Y después ya en las emociones, te agradó. Y después, ¿qué hacemos? Y lo hacemos, ¿no? Fíjate, tengo hambre, empiezo a pensar en comida. ¿Y si me hago un churrasco? Y ya estoy pensando, ¿y si me hago un churrasco? Pero fíjate, ya lo pensé, me agarró el hambre. Lo pensé, dije, me hago un churrasco y empiezo a pensar, me hago un churrasco, me levanto una buena sartén, ¿no? Y un huevo frito, ¿no? Por eso yo ahora que estoy pensando con esto, pasándolo de la vesícula, ya me doy cuenta que no tengo que dejar o sea, saltearme una comida, porque por ahí no me siento bien y dije, no, no, ya está, paso. Pero después paso la comida y llegan las 4 o 5 de la tarde, 6 y ya me desmayo de hambre, no, tengo que comer y ya empiezo a idearme el churrasco con el huevo frito, ¿no? Y ahí, obviamente no lo estoy haciendo porque muero. Ay, no más, me llevan así, me llevan a terapia, operación primero y terapia, chao, ¿no? Pero entonces fíjate, por eso dice que tenemos que vencer los ataques del enemigo en la mente, en las emociones, en la voluntad. Yo me sujeto, tengo que vencer
ay, esto parece divertido, parece lindo, pero sé que no está bien. Entonces tengo que vencer, no puedo ser frágil, ¿no? O sea, tengo que dejarme fortalecer por Cristo Jesús, ¿no? Dejar que Él trate eh, en mí su carácter. ¿Mm? Y dijimos que varias frases de carácter, por ejemplo, dijimos que el carácter, el carácter, una de las definiciones dice, refleja los rasgos de la naturaleza pecaminosa si uno está influenciado por el mundo. O refleja los rasgos de la naturaleza divina si uno está influenciado y está en Cristo Jesús, influenciado por la palabra de Dios, está en Cristo, ¿no? O está en Cristo y se deja guiar por el mundo y entonces también tiene rasgos de la naturaleza pecaminosa, ¿eh? Así que guarda, guarda, ¿eh? Pero fíjate, el carácter es la suma total de todas las influencias positivas o negativas aprendidas en la vida de una persona. Entonces, ¿qué es una de las definiciones de carácter? Es la suma total de todas las influencias positivas o negativas aprendidas en la vida de una persona. Pero según el diccionario, acá tenemos otra definición más, según el diccionario, carácter es el conjunto de rasgos, habíamos dicho, cualidades, circunstancias de la vida, ¿no? Maneras de pensar y actuar de una persona. ¿Mm? Entonces, según el diccionario, carácter es el conjunto de rasgos, de cualidades, como la persona, cualidades, ¿eh? Circunstancias que le han pasado, manera de pensar y actuar de una persona. Pero la palabra carácter, dijimos, deriva de la palabra griega charácter, ¿se acuerdan? Charácter. ¿Mm? Y era un significado que estaba asociado con el acto de grabar o imprimir. ¿Recuerdan que dijimos? Nos hace la idea de que el carácter es algo que está impreso en nuestro interior. ¿Mm? Impreso en nuestro interior. El carácter sería como una marca impresa que distingue a la persona. ¿Y recuerdan ese pasaje que dice el Señor en Génesis al principio de la Biblia, que dice que ellos hablaban, Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, se ve que ellos hablaban para formar el mundo y decían, hagamos tal cosa. Y dijeron en un momento, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Recuerdan? O sea que ellos, ¿qué nos hicieron? ¿Nos hizo mono, como dicen, y bajamos del árbol? No nos hizo mono. Nos hizo hombres y mujeres a la imagen y semejanza de Dios mismo. O sea, Dios quiso hacernos así. Entonces, ¿qué dijimos? Imprimió en nosotros esa marca. Es una marca impresa que distingue a la persona. ¿Mm? Entonces, fíjate, este ejemplo o esta etimología de la palabra que dijimos, carácter en griego, ¿no? Esta etimología es preciosa porque nos hace la idea que el carácter es algo que está impreso, como dije, en nuestro interior. Los valores impresos en nuestro carácter dirigen nuestras acciones y la forma inconscientemente. ¿Mm? O sea, carácter, los valores, impresos, como dijimos, en nuestro carácter dirigen nuestras acciones. Los valores impresos, ¿qué serían? Y por ejemplo, mi mamá me enseñó a no mentir, mi mamá me enseñó a no robar. Esos son valores impresos, ¿no? No es que nací sabiendo, ya Dios me dijo, no robarás en el vientre de mi mamá. No, lo fui aprendiendo después, cuando nací. ¿Recuerdan? Entonces, los valores impresos en nuestro carácter dirigen nuestras acciones, en forma inconsciente. Mi mamá me va enseñando. Un mosquito. Mi mamá me va enseñando, no tengo que mentir, no tengo que robar, no tengo que ser engañadora, ¿no? No tengo que ser manipuladora, astuta. No, no tengo que ser eso. Ahora, si yo soy eso, quiere decir que hay algunos valores que no son tan buenos y que están impresos en mí y que también dirigen mi carácter de esa manera. ¿Cómo? Mala. ¿Mm? Entonces, ¿dónde se ve cuando uno tiene un carácter bueno y cuando tiene uno un carácter malo? Se revela, como dije, en la convivencia familiar, se revela en el trabajo,
se revela en las relaciones interpersonales, unos con otros, en el trato con los semejantes, en el cumplimiento de los deberes y responsabilidades. Y ahí caño. Fíjate, los valores impresos nos van a determinar quiénes somos y nos van a determinar nuestras acciones. Por eso es importante cómo nos vamos criando. Fíjate, en el cumplimiento, vos decís, ¿qué tiene de malo que no vaya a la clase de educación física? Yo me acuerdo que trataba de saltearme todas las clases, hasta que mi vieja, vas, y iba, o si no, media falta. Vas, no me interesa, vas, ¿no? Pero era importante que yo aprenda a cumplir con mis deberes y con mis responsabilidades. O sea que eso también está hablando de mi carácter, de quién soy. Y decimos, no, pero no es tan importante. Bueno, no importa, no lo hago. No, es importante que yo cumpla. Es importante que yo cumpla con algo que me comprometí, que yo dije, te voy a hacer tal favor, y después no lo hice. Bueno, no importa, sí. Cuando me vi, pero te va a preguntar si lo hiciste, bueno, le voy a decir que no pude. Chan, irresponsable y mento. Entonces, es importante. Los valores en nuestro carácter nos dirigen nuestras acciones y nos determina quiénes somos. Se manifiestan, dice también, los valores a través de las motivaciones, actitudes, sentimientos, acciones demostrados. ¿Por qué en las motivaciones? A ver, ¿qué me motivó? ¿Qué me motivó a hacer esto? ¿Algo bueno o algo malo? Lo veo a fulanito que está tranquilo haciendo la tarea y voy y le pego un sopapo. Y el otro me mira y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿No? Y dice, porque tenía ganas de pegarte. Entonces quiere decir que algo está funcionando mal en esa persona. Porque levantarse de la nada y pegar y pensar que es un ejemplo, será, ¿verdad? Pero fíjate que la Biblia dice que hay gente que dice que no duerme en sus camas en la noche porque está ideando hacerle el mal al justo o haciéndole el mal a otra persona. Entonces quiere decir que existe. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremendo! Lo que pasa es que a veces nosotros vivimos en una burbuja del cristiano y no nos damos cuenta. Qué bueno, ¿no? Pero también atenti. Igual el Señor está mirándonos siempre, ¿no? Siempre nos cuida, siempre nos pone en alerta, te va a dar sueños, te va a revelar, te va a decir, cuidado con esto, te oro en hermano, y el Señor revela y wow, rompe el trabajo, porque hay gente que aún hace cosas así, ¿no? Trabajos feos, de brujería, de hechicería, envidias, ¿no? Y te hacen maldad, ¿no? Pero el Señor revela, no tengamos miedo a esas cosas, ¿no? Pero fíjate, se manifiestan también el carácter a través de las motivaciones, ¿no? De las actitudes, los sentimientos. ¿eh? Y en Hebreos 1:3 afirma que Cristo justamente tiene el mismo carácter de Dios. Y el carácter de Jesús necesita ser impreso en cada uno de nosotros. Me parece que hoy va a ser todo el repaso. No vamos a hacer un camino nuevo, una cosa nueva, me parece. No sé, voy a mirar la hora. Pero dijimos, por ejemplo, esas cosas que dijimos de qué era el carácter, ¿no es cierto? También teníamos otra definición más de carácter. Porque dijimos, decía, Ruth, pero tantas definiciones no, dijimos que la palabra carácter deriva de la palabra griega charakter, pero que estaba relacionada esa palabra, carácter, sí. Y significaba, esa palabra significaba asociada al acto de grabar o imprimir, pero en realidad la palabra en griego significa imagen. Estaba asociada a eso, a imprimir. Y dijimos que Dios imprimió en nosotros el carácter o la imagen de Cristo. Y fíjate, ¿qué significa entonces en griego la palabra carácter? Significa imagen. Por eso imprimió Dios o nos hizo Dios a su imagen y semejanza. Y como dijimos en Hebreos 1:3, dijimos que Cristo, dice ahí en Hebreos, tiene la imagen de Dios, ¿no? Cristo tiene el mismo carácter de Dios porque es Dios. Tiene la misma estampa de la naturaleza de Dios, según Hebreos 1:3. Cristo dice lo que Dios es lo que Dios estampó o imprimió en su ser. Lo que Dios estampó o imprimió en su ser.
Alguien que lea Hebreos 1.3, que lo busque, porque estamos hablando de eso y no lo leemos. Hebreos 1.3, mientras. Amén. Amén. ¿Qué dice? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, ¿no? Pero más nos vamos a enfocar en la primera parte, que es la imagen de Dios, ¿no? Dice ahí, ¿qué más? Y la imagen es el resplandor de su gloria y la gloria, imagen de su sustancia, que ahí está, sustenta todas las cosas. que sustenta todas las cosas, ¿no? Con su poder, ¿viste? Mm. Entonces, fíjate, dice, Cristo es tiene el mismo carácter de Dios, la misma estampa de la naturaleza de Dios, porque dice que muestra sobre la esencia de Dios, lo que es Él, ¿no? Y lo que Dios estampó o imprimió en su ser, ¿eh? Lo que Dios estampó, sí, lo que Dios estampó o imprimió en su ser. Dios mismo estampó, en Cristo. Pero el carácter está formado, ya que dijimos todas estas expresiones de carácter, dice, es formado por el aprendizaje, dice, de todo ser humano a partir de su nacimiento. Allí comenzamos a recibir influencias del medio ambiente, de nuestra familia, y nosotros vamos asimilando esas cosas. Son asimiladas y pasan a formar parte, dice, del carácter con el tiempo. El proceso ese de aprendizaje que tenemos, fíjate que dijimos que está formado también por un aprendizaje que vamos adquiriendo, ¿no? Desde que nacemos. El proceso ese de aprendizaje primero es que, el primer punto va a ser que es la identificación, cómo yo me veo, ¿no? Cómo me identifico, es la identificación como ser humano. El segundo va a ser la imitación. ¿Vieron que el bebé, cuando en un tiempo no puede estar fuera, no puede estar separado de su mamá, los primeros meses, que si vos lo apartás llora, o no sé si son los primeros meses, ya cuando empieza a verse por sí mismo, o sea, como que, a ver qué puedo decir, 5 o 6 meses puede ser, ahí empieza. Que vos lo tenés en los brazos, primero sí, están los brazos de papá, de mamá, viene la abuela, lo sostiene, no, duerme, precioso, ¿no? No hace lío, ¿no es cierto? O llora, pero llora porque tiene hambre, porque está sucio, porque tiene gasecitos y bueno, hay que sacárselos, ¿no? Por esas cosas. Pero lo podés pasar de un brazo a otro que no pasa nada. Ahora llega a los 5 o 6 meses y lo quiere agarrar la tía que no viene muy seguido y llora. O lo viene una amiga y lo quiere agarrar, no llora, quiere con mamá. No, bueno, dale a hablarle con mamá, andalo con mamá, ¿no? Pasa así, ¿no? Entonces fíjate, ¿por qué? Porque se cree que todavía está unido con su mamá, es una sola cosa con su madre. Entonces, él, si lo separas de él, como él es una cosa todavía con su mamá, es en su interior, dicen los psicólogos, que se cree eso, entonces por eso es que llora. Cuando se dan cuenta que, ahí está, que son un ser separado de su mamá, dice, ahí está, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que después, obviamente de esto que yo estoy diciendo que lloran, después se dan cuenta que son un ser separado de su mamá. Pero fíjate, primero es el proceso de identificación, cómo se ve. Después es la imitación, cuando ya tiene, no sé, 4 o 5 años, ¿no? Nos ven a nosotros hacer cosas y las quieren repetir. ¿Vieron cuando agarran el celular y juegan hasta que tienen 3 años empiezan, hola, y hacen que hablan? ¿Por qué nos ven a nosotros que estamos? O por ejemplo, el nene de María José, me acuerdo, cuando están en la otra casita, ¿no? Me agarraba la llave del auto y me la quería enchufar en la llave de la puerta, sufríamos todo ahí, no, iba con la llave y la quería, ¿por qué? Porque veía que nosotros agarramos la llave, y bueno, no te das cuenta que era cualquier llave, entonces agarraba la llave, ¿dónde la metía? Ahí, para abrir la puerta, porque nos ve a nosotros que hacemos eso, que agarramos las llaves, metemos y abrimos la puerta, entonces un chico copia, imitación, todos hacemos eso, ¿no? Pero también tiene que haber penitencias y castigos. ¿Para qué? Para corregir ese carácter. Por eso es un proceso de aprendizaje. Como dijimos la otra vez, si vos decís, si se portan bien, les voy a dar chocolate. Uno se portó mal, le doy chocolate igual. No, se portó mal. Hacele entender que se portó mal. No, me porto mal, total, mi mamá da chocolate igual. No. Y lo hacemos muchas veces, ¿no? Pero no, seamos firmes y fuertes para que cuando uno se equivocó o uno no se equivocó, se portó mal y vos le dijiste, portate bien,
se portó mal, no le puedes decir, bueno, te doy el chocolate igual. No, que se la aguante. Vas a ver que una vez o dos veces que se la aguante, va a decir, la próxima vez me porto bien porque así la ligo, así me dan chocolate, ¿no? Entonces, es importante. Fíjate que el proceso de aprendizaje acá está marcado como importante, que es las penitencias y castigos también son necesarias para la formación del carácter de una persona. Y también las recompensas. Si se portó bien, le das el chocolate. Bien, ¿no? Porque es importante que tengamos hijos con buen carácter y que nosotros seamos hijos con buen carácter. Por eso también el Señor es justo. Dios es amor, pero dice la Biblia que Dios es justo y no puede permitir el pecado. Por eso a veces también nos tiene que apretar y bajar caña. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas como Él quiere, ¿no? Entonces también tenemos que tener este proceso, ¿no? Dios tiene el propósito de que el hombre se vuelva a la imagen de su Hijo. Desde los comienzos de la historia, vemos que Dios quiere que el hombre tenga la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, como dijimos, carácter es la imagen que reflejamos como resultado, ahora te voy a dar otra definición más, es la imagen que reflejamos como resultado de la suma de influencias y de todas las descripciones que te dije. No, mentira. Es la imagen que reflejamos como resultado de la suma de influencias que recibimos en nuestra historia de vida. Es la suma de cosas, ¿eh? Como dijimos, es la imagen, es lo que reflejamos o lo que, primero habíamos dicho al comienzo de todo que no era lo que reflejamos, sino lo que somos cuando nadie nos ve. Pero ahora sí vamos a reflejar. Acá dice carácter es la imagen que reflejamos como resultado de la suma de influencias que recibimos en nuestra historia de vida. Ahora fíjate, el carácter puede ser cambiado. Y acordate y anótatelo, porque acá vamos a tener después otra descripción y nos va a marear. Así que carácter puede ser cambiado. Puede ser cambiado tu carácter. Mi carácter. Ay, pero este carácter podrido que yo tengo no me puede cambiar ni Dios. A veces decimos, wow, qué fuerte. ¿No? Pero ¿sabes qué? Sí puede ser cambiado. Y el Señor nos va a dar para que tengamos y guardemos. El carácter puede ser cambiado. Somos perfeccionados en nuestro carácter desde el nuevo nacimiento, dice, y en toda nuestra vida. O sea, conociste a Cristo y hasta que partiste, morís y te vas al cielo, vas a ser perfeccionado. El Señor te va a ir cambiando. No es que decimos, ay, yo ya aprendí todo. No, no aprendimos todo. Todas las veces se puede aprender cosas nuevas aunque seamos viejitos. Somos perfeccionados en nuestro carácter desde el nuevo nacimiento, desde tener a Cristo en nuestro corazón hasta terminar nuestras vidas. Y nuestro carácter está formado por todas las virtudes y todos los defectos nuestros. Por todas las virtudes y por todos los defectos nuestros. O sea, no es que carácter solo todas cosas buenas, no. Por todas las virtudes y por todos los defectos. Ahí terminamos con carácter. Ya les dije todas las definiciones habidas y por haber. Pero entonces, ¿qué es la personalidad? ¡Chan! ¿Es lo mismo que carácter? No, no es lo mismo que carácter. Por eso dije que recalquemos que carácter puede ser cambiado. Pero la personalidad, ahora vamos a ver, esta no cambia. El carácter sí, la personalidad no. La personalidad, esta no cambia. Nada podrá cambiarla. Existe en nosotros desde que nacemos, la personalidad. Y la personalidad es aquello en nuestra forma de ser que es moralmente neutro. O sea, no está ni bien ni mal, ¿no? El carácter sí, teníamos cosas que estaban bien y estaban mal. Pero en la personalidad no es que está bien o mal, es algo neutro que tenemos en nuestras vidas. Es nuestra forma de ser, que es moralmente neutro. Por ejemplo, alguien puede ser más efusivo o alguien puede ser muy tranquilo. No puede ser, quizás puede ser, no es demostrativo de las emociones. Este tipo es más tranquilo que agua de tanque, ¿no? Lo ves así. Bueno, ¿no ves? Que no es ni malo ni bueno, ¿no? Pero vos decís, son cosas neutras, son cosas, nuestras formas de ser neutras, moralmente neutras en nuestras vidas.
como dije, efusivos, tranquilos, extrovertidos de contar todo, ¿no? O introvertidos de no decir nada, una palabra, estás callado ahí, mudo, ¿no? Decir, che, ¿viste cuando dicen, le dicen a veces en broma a uno, che, no hables tanto que me mareás, ¿no? Bueno, esto forma parte de la personalidad, ¿eh? El ser introvertido, el ser racional, sea todo muy, que lo tiene que pensar, ¿no? No es más bien, no es tan emocional, sino más bien que razona, del raciocinio, o puede ser, como dije, emocional, demostrativo, ¿no? De mostrar cariño, de mostrar enojo, ¿no? Sí, emocionalmente, ¿no? Y eso no quiere decir que sean buenas o malas estas cosas, ¿no? O mejor o peor, sino que son características de la persona, por eso es personalidad, ¿sí? En la personalidad se pueden combinar factores de temperamentos, como emotividad, la construcción psicológica de la persona. ¿Vieron las películas a veces cuando hay, por ejemplo, un asesino serial? Decís, ¿qué construcción psicológica habrá tenido esa persona para que haya matado? No en la película, que haya matado y de así en serie, algo que le pasó en su infancia y lo marcó, no un patrón que lo marcó, lastimó y por eso mata a las mujeres, qué sé yo, tenía una mala madre que le pegaba y lo humillaba y lo tenía ahí en un cuarto oscuro y húmedo. Después se quiso desquitar con todas las mujeres y las mató a todas. Bueno, esa es la construcción psicológica de la persona, ¿no? La inteligencia de una persona, ¿eh? Etcétera. Son cosas que le dan a cada individuo su particularidad única. Entonces, como dijimos, son combinaciones de temperamentos, emotividades, construcción, como dije, psicológica, inteligencia, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué es el temperamento? Porque si dijimos que es la personalidad, que son un conjunto de cosas que forman nuestro ser y que no es moral, que es moralmente neutro, o sea que no es ni malo ni bueno, y carácter sí eran. Entonces, ¿qué es el temperamento? El temperamento es la expresión de personalidad. Anótate eso. El temperamento es la expresión de la personalidad. A través de esto, del temperamento, te das a conocer a las personas. Y están clasificadas en 4 tipos básicos, que se pueden combinar. No es que solamente son 4 tipos de temperamentos y solamente hay personas que tienen esos 4 temperamentos, o 1, 2, 3, 4, no. Entre esos mismos 4 que les voy a decir ahora, se pueden también, hay combinaciones. Soy mitad de esto y mitad de esto, del carácter, del temperamento. Soy mitad de este temperamento y mitad de esto. Ay, me doy cuenta que tengo un poco de esto y un poco de esto. Sí, puede haber combinaciones. Pero los 4 bases te los voy a decir ahora. Entonces, dijimos que el carácter era la imagen, resultado de todas las influencias que nos pasó. Se podía cambiar. La personalidad no se podía cambiar, y la recibíamos desde el nacimiento, y era el conjunto de cosas que no eran ni buenas ni malas, sino que eran neutras, que recibíamos como, no sé, eso de, como dije, ser emotivo, introvertido, extrovertido, efusivo, ¿no? Más callado, racional, construcción psicológica, todo. Pero el temperamento es la expresión de la personalidad. O sea, de todo eso algo sale, de todo eso que tiene cada uno de nosotros, de todo eso va a salir de una determinada manera. Entonces, eso es el temperamento, ¿no? Es la expresión de la personalidad. Y hay 4, dijimos. Uno, el primero sería, no porque tenga que ser primero, sino uno de ellos, sería el sanguíneo, el temperamento sanguíneo, de sangre. ¿Qué te llama la atención? Sangre. ¿Qué quiere decir? ¿Que sos qué? Sos, ¿no? Demostrativo, lo tengo en la sangre. Uno dice, lo tengo en la sangre de Thanos, la herencia de los Thanos, dicen algunos, ¿no? Llevo en la sangre, dicen. Bueno, justamente sanguíneo. Y el sanguíneo es, por ejemplo, una persona alegre, comunicativa, que tiene gran facilidad para expresarse,
generalmente se pasa de los límites diciendo cosas que no debía o precipitándose a tomar decisiones sin pensarlo. Acá hay una que a veces por ahí hablo y me dije, ay, ¿por qué habré dicho esto? No, ¿no? Bueno, ahí tenemos. La persona con un temperamento sanguíneo es una persona alegre, comunicativa, que tiene gran facilidad para expresarse, generalmente pasa de los límites. Cuando vos sos guiado por el Espíritu Santo de una buena manera, no te va a pasar, ¿no? Dice, se pasa de los límites diciendo cosas que no debía, o también me pasa, ¿no? Precipitándose a tomar decisiones sin pensar. Ese es el sanguíneo, sin pensarlo. Es un buen líder, una persona sanguínea, es sensible a los otros, es afectuoso, pero puede ser inconstante, ¿no? Y generalmente es sentimental. O sea que mucho la razón no pasa por ahí. Es como más bien todo emotivo, todos los, ¿no?, sentimientos, demostrativo, comunicativo, ¿no? Otro de los temperamentos, perdón, otro de los temperamentos, el colérico. El colérico. El colérico dice que es el líder de todos los temperamentos. ¿Pero por qué? No es que es líder, sino que es el líder de todos los temperamentos. ¿Por qué dice? El que lo tiene, el que tiene este tipo de carácter colérico, dale con el carácter, el temperamento colérico, dice, el que lo tiene es más bien práctico, práctico, es claro, es directo, y normalmente no tiene en cuenta a ver acá, normalmente no tiene en cuenta lo que quienes están a su cargo piensan o sienten. ¿Por qué se tiene que complicar? Normalmente no tiene en cuenta lo que piensan las personas que están al lado. O sea, si vos estás al lado mío y yo tengo el carácter colérico, no me importa lo que vos pensás, yo creo que esto es lo que hay que hacer y ahí tomo la decisión y lo hago, punto, ¿no? Me encantan las personas de carácter colérico. Me gustaría ser así, ¿no? De decir, fíjate, porque dice que es práctico, es claro, es directo. Esa persona que decís, se dio cuenta enseguida que hay que hacer, chao, chao, lo hace, ¿viste? O sea, ya le encontró la vuelta, le encontró la respuesta, todo, ¿no? Entonces, fíjate, es práctico, es claro, directo, ¿eh? Pero ahí viene lo derrapó, fue para abajo, fíjate. Normalmente no tiene en cuenta lo que piensan las personas que están a su cargo o las que están alrededor de él. No piensa lo que él cree que está bien, punto. Si vos pensás que está mal, no me interesa. Yo sé que es esto lo que hay que hacer, punto. ¿No? Y se tiende a ser bruto, tiende a ser frío, indiferente y desleal. Así que todo lo bueno que tiene, pero también tiene, ¿no? Y desleal, dice. En su visión práctica de la vida, hace lo que más le traiga beneficios, cueste lo que cueste. ¡Chan! ¿Alguno que se sienta identificado con la realidad de estas frases? No se sienta mal, vaya Cristo. Pero ¿saben qué? Algo decía en este estudio. No nos entremos a comparar para lastimarnos, decía, ¿no? Lo tenía como con letras bien negritas para decir que no es para que nosotros empezamos así, yo soy así, el otro es así, mirá, fulano es así, ¡ay! No empezamos, ¿no? No, porque no vamos a lastimar. No, es para que tengamos en cuenta, ¿no? Y que nos ayude para cambiar y ¿cómo se llama? Y ser mejores, ¿no? Arrepiéntete, María José, pone María José. Pero bueno, justamente, ¿no? Piensa, hace lo que más le traiga beneficios, me suena muy egoísta y feo, pero cueste lo que cueste, no le importa, ¿no? Pero tiene algo destacable, que fíjate, que dice que es práctico, y te digo más, es tan práctico, tan claro tiene lo que se propone, que no descansa hasta que cumple lo que se propone. Eso me encanta, ¿viste? Porque si no, algunos, como por ejemplo dijimos,
del sanguíneo es inconstante. Empiezo algo y no lo termino. Ay, bueno, lo hago después. Lo hago después, 3 años después. 3 años después. Yo tengo una bufanda que le empecé a hacer como 7 años atrás, está ahí sin hacer. No la terminé nunca. Después nunca la terminé. ¿No? Ese es el efecto por ahí del sanguíneo. Fíjate que, en cambio, un colérico se lo propuso, la tuvo clara, se lo propuso y hasta que no lo cumple, no lo deja de hacer y no desmaya, ¿no? Lo hace. Pero tiene un montón de otras cosas destacables que hay que tener mucho cuidado, ¿no? De eso de que, bueno, yo te digo, muchas veces dicen, yo te digo la verdad. No, pero vos me estás lastimando, no. Yo te digo la verdad, y bueno, la verdad duele a veces. Y te dicen, como diciéndote en bromate. Pero no es así, ¿no? No es eso, porque fíjate, bruto, medio frío, a veces indiferente. Te la dice, agarrátela, chao, ¿no? No, no, hay que tener cuidado. Ahora, otro tipo de carácter, de temperamento. Dale con el carácter. Otro tipo de temperamento, el melancólico. Entonces, uno es el sanguíneo, colérico, melancólico, tercer punto. Melancólico. ¿Cómo es el melancólico? Y vamos a dejar en estas 4 definiciones. El melancólico es emocional, dice, y altamente sensible. Y cuando vos le decís algo, ya está llorando. Pero no te quise decir esto, pero vos me dijiste. Bueno, ahí está. Emocional y altamente sensible. Todo será objeto de análisis y de meditación. ¿Viste cuando no? Vamos a meditarlo. No, vamos a ver por qué. Bueno, basta, cortala, ¿no? Yo a veces tengo una mezcla, o sea, yo tengo mezcla del sanguíneo y del melancólico, tengo mezcla de esos dos, ¿no? Pero más es el sanguíneo que el melancólico. Porque me gusta sentarme y pensar, y analizar y ver, ¿esto me conviene? Una vez que me convencí de que esto me conviene, lo hago, ¿no? Pero me lleva mi tiempo, fíjate, ¿no? Y el melancólico puro justamente tiene eso, no el que tiene mezcla, el puro dice, todo será objeto de análisis, y hay personas así que a veces te dan, dale, ya está, ya se supone que es así, no. Fíjate, dice, todo será objeto de análisis y meditación. Todo lo que sucede en su vida merece una interpretación. Sufre cada circunstancia y toma siempre los dolores de los otros para sí mismo. ¡Chan! Es lindo. Entonces, sí se preocupa por el otro. Cuando vos ves que se lleva la mano, decirle, ¡pum! Che, avívate. Basta, cortala. Así corta. Ya se terminó. Listo, ¿no? Entonces, fíjate. Dice que toma siempre los dolores de las otras personas para sí mismo. Dice, es el más fiel de las amistades. ¡Wow! ¡Qué bueno!, ¿no? Es el más fiel de las amistades en todos los temperamentos. Es el más fiel de las amistades en todos los temperamentos. Cuando entra en una relación, dice, tiene expectativas realmente altas. Por eso sufre mucho y tiende a la introspección como ningún otro. Pero también me faltó algo. Cuando entra en una relación, tiene expectativas realmente muy altas. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien le falla, se viene en picada. ¿Por qué? Porque ya es como que veo, ay, porque esta persona está, ¿no? Y cuando el otro falló, se estrelló contra el piso. Se estrelló contra el piso. Dice, por eso sufre mucho y tiende a la introspección, o sea, a mirarse a sí mismo como ningún otro, porque fallé por esto, porque hice esto, porque si no lo hubiera contestado, ¿no? Y ahí está, dale, ¿no? Porque si yo no lo hubiera hecho, a mí me pasa por ahí, que en momentos de si yo pudiera volver el tiempo atrás, si pudiera volver así, entonces yo no lo haría así, ¿no? No le contesté y no hubiera dicho porque yo así me ¿no?
Bueno, ahora vamos al otro, que es el flemático. No sé qué hora es, chicos. Las 10 de la noche. Ah, no. No, mentira. ¿Qué es el flemático? Es el temperamento calculador. A veces lo podemos llegar a mezclar o confundir, perdón, con el colérico, pero no. El flemático ese es el temperamento calculador y también es muy práctico. Por lo general tiene dificultades para demostrar sus emociones. Nada que ver con el sanguíneo. Dice, tiene dificultades para demostrar sus emociones. No tiene mucho liderazgo. No es líder, no tiene mucho liderazgo. Es callado y siempre tiene críticas para hacer respecto a los demás y principalmente al líder. ¿Por qué? Porque es muy, como digo, la tiene tan clarita, tan clarito, lo tiene todo, es tan práctico, y como es calladito, ve todo, ¿no? No se pierde nada. O sea que es sí, medio, ¿no? De hacer críticas constructivas y algunas no tan constructivas. Es sarcástico y es irónico. Yo he tenido personas así en la familia y es una risa, ¿no? Porque cuando son sarcásticos e irónicos y te dicen a veces un tipo chistes así que a veces te matas de risa, ¿no? No se haría, pero bueno, uno lo hace, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Así que vemos, ¿no? Estos 4 temperamentos, como decimos, sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y como dijimos, podemos tener quizás la mitad de un poco de sanguíneo con un poco de colérico, o sea, una bomba explosiva sería, ¿no? Porque la tiene re clara, porque no se calla, porque te va a chantar lo que le parece, ¿no? Y ahí vamos con todo, ¿no? Conozco también personas así, precioso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando son guiados por el Espíritu Santo, estos temperamentos, me voy adelantando seguramente al tema, más al estudio, pero cuando son tomados por el Espíritu Santo, los temperamentos, todos los errores o las cosas feas salen fuera y todos los valores, las cosas importantes y preciosas de esos temperamentos son reforzadas y son las que más se pueden. Por eso es tan lindo cuando una persona llega a Cristo y se deja llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Y se deja guiar por el Espíritu, y ves cómo el Espíritu te va formando y va forjando en vos ese carácter precioso de Cristo con las diferentes características. Porque no vas a decir, bueno, sí, Dios quiere que seas como Cristo, pero cada uno tiene su forma. Por eso dice que Él nos pensó, ¿no? Viste que dice en el Salmo 139 que estábamos en el vientre, dice, de nuestra madre, y nuestros ojos vieron su embrión, y Él nos vio, dice. Y todas las cosas, las características que Él tenía para contar uno de nosotros, estaban escritas en el libro, dice, ¿no? En su libro. O sea, que Él ya planificó cómo quería que seamos cada uno de nosotros. Recuerdo una vez que también estábamos estudiando otro estudio que se llama 40 días con propósito, que habla justamente de las características de que Dios nos formó, ¿no? Y que dice que el Señor al formarnos, aún pensó, dice, quién va a ser nuestro papá y nuestra mamá, quién iba a ser nuestro papá y nuestra mamá, porque Él elige aún las características de mi papá y de mi mamá para formarme a mí. O sea que, viste, vos decís, no, pero en tantos millones de personas, porque también tiene que haber pensado en mi mamá, para que mi mamá sea como sea, y con su carácter, y su forma, y su cabello, y su color de ojos, y la piel, y tuvo que pensar en elegir a mi abuelo con mi abuela, y sí, pero no nos olvidemos que Dios es todopoderoso, y Él pensó, este con este, para que nazca este, y así, ¿no? Yo puedo poner mi papá, bueno, me acuerdo que mi papá siempre le decía a mi mamá, siempre eras tan dulce cuando estábamos recién casados, ¿quién me la cambió? Vos teníamos que decirle todo, ¿no? Vos la hiciste cambiar.
dulce, ¿no? Que te hablaba, que te tenía paciencia, que no sé qué, ¿no? Y mi papá era el carácter fuerte, el colérico, el que elegía, el que ponía la meta, el que la tenía clara, el que cumplía, ¿no? No dejaba de hacer lo que tenía que hacer hasta que... Y también era fuerte cuando te tenía que hablar, te apretaba la clavija, te hacía llorar a veces, ¿no? Pero mi mamá por ahí te decía, también te apretaba la clavija, te hacía llorar, pero suave, pero igual iba entrando el dolor, ¿no? O sea, te iba entrando la noción de que te habías equivocado, ¿no? Y te lo iba diciendo con amor. Entonces, fíjate, a veces uno adquiere estas características, un poco de mamá, un poco de papá, y el Señor nos va formando, ¿no? Y, y soy así, ¿por qué tengo estos ojos, el color de mis ojos es así, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, puedo poner a Flor en el ejemplo, puedo poner a Alejandro también, ¿no? Que tiene ojos colores claros, ¿no? Y bueno, ¿de quién los heredé, no? De mi mamá, de mi papá, pero fíjate que a veces Flor es hija única, pero a lo mejor ustedes los hermanos tienen diferentes colores de ojos, ¿no? Uno celeste, el otro más verde, el otro más tirando a azul o más gris, ¿no? Cuando Flor nació tenía bien nacida azules, azules, azules. Después se le fueron poniendo más verdes y ahora como verde grisáceo, una cosa así los tiene, ¿no? Pero fíjate que Dios eligió las características, ¿no? Y quiso que nacieras así, que nacieras así, con color de piel, bueno, sigo poniendo a Flor de ejemplo, con piel blanca, que podría haber sacado mi piel oscura, sin embargo salió con piel blanca, pero salió con mi cabello oscuro, ¿no? Bueno, rubio. No, oscuro, teñida, con el cabello oscuro, ¿no? Sin embargo, mi esposo tenía cabello castaño claro ahora de grande, pero cuando era bebé tenía bien rubio amarillo el cabello, ¿no? Tiene fotos ahí, es una risa, en blanco y negro, pero lo ves bien, bien blanco, ¿no? Así amarillento, ¿no? Podría haber sacado el cabello del padre, sin embargo, es mi color de cabello, ¿no? Entonces vemos que Dios nos eligió, o sea, y Él quiso que naciéramos, y aún con características del carácter de nuestro padre. Qué tremendo, ¿no? Del carácter, del temperamento, ¿no? Del carácter, estamos hablando, del temperamento, ¿no? Dale con la equivocación de palabras. Con el temperamento determinado, porque sacó esto de papá con esto de mamá, ¿no? Del temperamento de ellos y se hizo una nueva persona. Ahora, guiados y llegando a Cristo, doblemente, ese temperamento es más precioso, porque el Espíritu Santo puede tomar todas tus características y puede guiarte para que el Señor haga esa buena obra que dice en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar en cada uno. ¿Para qué? Para que hagamos el propósito por el cual fuimos llamados por Dios, para que podamos cumplir con la obra que Él quiere que hagamos en esta vida, ¿no? Todos tenemos un propósito, no es que como siempre lo hemos estudiado en otros momentos, ¿no? Yo he preparado muchas predicaciones con esto, a mí el Señor me habló mucho y me usó mucho con esta palabra, ¿no? De que Él nos formó, que todos tenemos un propósito justamente, es que nacimos por nacer y ahí toda la explicación de qué nos formó, cómo nos formó, con esto de papá, esto de mamá, ¿eh? Y justamente por eso, ¿no? Porque Él quiso hacernos únicos y quiso utilizarnos para su propósito, para poder predicar la palabra, porque no todos vamos a cumplir todas las funciones de todos, ¿no? O estar llamados para todos para lo mismo. A unos los va a llamar a misionar, ¿no? A llevarlos por otros lugares, por otros países, llevar las palabras. A otros nos va a llamar a ser columna en la iglesia, ¿no? O ser torre fuerte ahí en el lugar, ¿no? O un maestro, poder enseñarle a los niños, ¿no? A cada uno nos va, o a otro tener ese amor por la persona perdida y poder predicarle el evangelio, ¿no? Y por eso el Señor nos va a ir formando, ¿no? No es que llegás a Cristo y bueno, listo, ya está. No, no, no. Llegás a Cristo y hay un proceso que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros, no nos deja así, sino que Él quiere formar vasijas preciosas para poner ese tesoro que dice también la palabra que tenemos, ¿no? Que es la unción, el Espíritu Santo, ¿no? El poder, la autoridad, para poder justamente hacer lo que Dios quería que haga, ¿no? Cumplir con la obra para la cual nos llama. ¿Mm? Vamos a dejar acá, ¿sí? Aunque repetimos mucho, pero es importante el poder
de no cometer el error que dice Ruth, el carácter, no, el temperamento, ¿no? De saber cuál es el temperamento, qué era lo que es el carácter, qué es lo que es la personalidad, ¿no? Y repásalo después, repásalo porque vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Pero lo que yo marqué mucho, y después no les voy a quemar el estudio que viene por la frase que me impactó, pero lo que sí me impactó y yo me lo remarqué fue esa, la que la cruz es la que nos capacita para tener el carácter que soporta el poder de Dios. Yo me marqué esa. A mí esa me hizo, me dije, wow. La cruz es lo que nos capacita para tener el carácter que soporta el poder de Dios. Por eso, la importancia de este estudio, de el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. ¿Mm? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, porque aunque tuvimos que repasar, pero es bueno, Señor, para poder tener en claro lo que vos querés hacer y forjar en cada uno de nosotros. Realmente, Señor, me emociona, Señor, lo maravilloso que sos, el Dios Todopoderoso y tan infinito tu poder, Señor, que se manifiesta y que podemos ver, que a veces ni entendemos porque somos tan finitos nosotros, que no podemos comprender el poder y todo lo que vos sos, Señor, y lo que tenés. Para forjar, para formar una persona y que elegiste estas características o estas cosas que tenía la otra persona y así fuiste formando, hiciste todo, porque dice ese estudio que me hiciste dar una vez y me vuelve ahora al corazón, Dios no juega los dados. Dios no juega los dados, no está allí sentado en el cielo a ver qué puedo hacer para entretenerme, ni tampoco sos ese viejito de barba blanca allí perdido, lo mirando, pasa como pasa y que pase lo que pasa. No, sos un Dios poderoso, un Dios que tiene todo pensado, todo hecho como vos lo habías planificado. Tremendo, Señor, tremendo. A veces nosotros nos perdemos con la lista del mercado en la mano para saber qué tenemos que comprar, pero vos nos así. Qué bueno, sos todopoderoso. Y Señor, a cada uno de nosotros nos pensaste, nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenías pensado, ya querías que naciéramos con estas características. Y Señor, gracias por elegirnos para poder hacer la obra que tú tienes pensada para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tanto amor y misericordia. Gracias, Señor, por ese poder maravilloso que vemos y que hoy en esta noche hemos recibido a través de este estudio. Señor, seguramente cada uno estará pensando, ¿qué tipo de temperamento tengo? Que vos puedas reflejar a cada corazón cómo es cada uno, pero no para compararse con otro, sino para que cada uno pueda ver lo bueno y aún, Señor, lo que vos podés hacer con cada uno de nosotros, con cada uno de nuestros temperamentos. Señor, que nos dejemos forjar, que el Espíritu Santo pueda forjar en nosotros lo que tú tienes. Que tú sigas obrando, que tú sigas, Señor, cambiando nuestro carácter, que eso sí es lo que se cambia. Que podamos tener buenos valores en nuestros corazones. Que seamos personas agradables con el carácter de Dios, hijos amados con el carácter de Dios. Señor, que tú estés en esta hora hablándonos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. En el nombre que todo lo que podemos hablar, Señor, pueda seguir trabajando en nuestro interior. Seguir para poder lograr lo que vos querés hablar en este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, espero que no se hayan cansado. Se pueden sacar los micrófonos